Fundación Elevadores e Hidrogrúas, estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas, hoy con 4 temas que seguramente nos van a transportar a la década de los 90, nos va a hacer conocer a sus protagonistas y las problemáticas que enfrentaban, muchas de ellas, como decimos habitualmente con Arturo, problemáticas planteadas en los 90 pero que tienen una actualidad y una vigencia tremenda. Uno de ellos es este vínculo que nos genera la particularidad de conformar un solo conglomerado urbano, pero dividido en 3 jurisdicciones municipales, 2 jurisdicciones provinciales, en el contexto de un país. Esto es el vínculo San Francisco, Frontera, Josefina. En este caso más específicamente, San Francisco Frontera, con una problemática común que para poder abordarla era necesario algunos acuerdos. Arturo. Exacto, es el tema de los remises. Claro. El tema de los remises. Estamos hablando del noviembre del año 1993, ya hacía un tiempo bastante prolongado, 1 año y pico, que en San Francisco teníamos la presencia de los remises, que era una novedad. Toda una novedad, exactamente. Hasta entonces, acá, ¿no es cierto?, como en el interior del país, en todos lados, siempre estaba el taxi. Exactamente. Estaba el taxi, que eran unos pocos taxis. En cambio, cuando surgen los remises, se multiplicaban. Pasaron enseguida de ser 100, 150 vehículos prestando ese servicio. Bueno, y al día de hoy continúan con la prestación de estos servicios. Tenían la novedad los remises que eran, iban a tu domicilio a buscarte. Claro, esa era el taxi también, oportunamente, pero siempre era más caro, había otro servicio, era un servicio como acá estaba bien organizado con una central de monitoreo, con una salida rápida y con costos. Claro, y además porque tenían varios coches se podía prestar. Y el costo era económico. Exacto. El costo era económico. Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente por lo que vos planteabas recién, de esa integración que tenemos con Josefina y con Frontera y San Francisco, los servicios de remises pasaban de provincia y pasaban de localidades, o sea, circulaban en los 3 lugares. Mientras había coches nada más que en San Francisco, era más o menos, estaba controlado, pero después ya los coches de San Francisco pasaban a Frontera y luego surgen las empresas de Frontera también. Claro. Con otra reglamentación, con otras normas, en fin, y circulaban también en San Francisco, porque era muy común. Entonces esto planteaba algunos conflictos. Claro. Conflictos de seguridad, conflictos en el tránsito. Las exigencias, si no eran las mismas en un lugar y en otro, generaban un claro,
un desajuste. Claro, en principio tenían menos exigencias en frontera Claro. que acá, entonces los remiseros de acá planteaban un reclamo contra los colegas santafesinos, en fin. Entonces, para ir dándole forma a un acuerdo, se reúnen precisamente los intendentes de San Francisco, Jorge Luis Bucco y Juan Carlos Pastore de Frontera, con secretarios suyos. En el caso de Bucco estaba Raúl Darwich, que lo acompañaba, y Alejandro Lucarelli, Claro. que era el secretario de gobierno de Pastore, lo acompañaba él, y entre ellos firman ese acuerdo. Bueno, y hablan al final de la firma del convenio tanto Bucco como Pastore. Tuvimos que firmar un convenio donde igualamos las ordenanzas que reglamentan el servicio de remis y además nos comprometemos a trabajar coordinadamente con las ordenanzas de tránsito. ¿Cuándo entra en marcha este convenio? Esto ni bien lo apruebe el Consejo Deliberante de las dos municipalidades. Intendente Juan Carlos Pastore, quisiera que usted nos refiera un poco cuál había sido la situación que se había suscitado a través de la cual los remises estaban pidiendo poder trabajar en San Francisco. ¿Por qué surge este problema? Este problema surge de una diferencia entre las empresas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí con el intendente Bucco terminamos de firmar un convenio de reciprocidad con las dos empresas y con las dos comunidades que son hermanas, ¿no? Que no nos debe dividir en el camino interprovincial ni nada, ni las distintas jurisdicciones, sino que somos la misma comunidad hermanada a través del mismo trabajo y de las mismas diferencias que puede haber, que se van a solucionar con el tiempo, ¿no es cierto? Y así estamos trabajando en conjunto y así creemos que vamos a seguir. En este momento, en la ciudad de Frontera, ¿cuáles son los requisitos para poner una empresa de remis? Porque hace poco surgió una y ahora ya hay muchas en las dos provincias, o sea, pertenecientes de San Francisco a Córdoba y también Frontera a Santa Fe. ¿Allá podría surgir nuevas empresas? Bueno, casualmente estábamos hablando con el intendente, nosotros creemos que es mucha la cantidad de remises que existen en la ciudad, no sé si habrá posibilidad para seguir instalando empresas, ¿no? Todo depende de los empresarios que así lo deseen, ¿no? En caso de San Francisco. Bueno, nosotros, todas las empresas que quieran instalarse pueden hacerlo, lo que nosotros tenemos que garantizar es la libertad de competencia y dar las garantías para que la competencia sea leal. En ese caso, también apunta este convenio para que la competencia entre las empresas de San Francisco y de Frontera sean leales, o sea, tengan las mismas condiciones, no haya una ventaja de una empresa sobre la otra. Eso es lo que... Segundo tema en esta emisión de Huellas. Un tema que, por los avances de la tecnología, sí puede generar alguna curiosidad, especialmente en nuestro público joven, porque aquí vamos a hablar, Arturo, de la inauguración de servicios de Telecom. ¿Sí? Empresa privada. Empresa privada. Pensemos que la telefonía en Argentina hasta la década del 90 era estatal. ¿No es cierto? Claro. Ya hubo había un monopolio estatal. Exactamente. Ya en la década del 80 hubo unos intentos en el gobierno de Alfonsín de privatizaciones. Aerolínea fue uno, telefonía era el otro, con oposición del peronismo. Absolutamente. Pero en los 90, cuando con el peronismo en el gobierno, privatizaron todo, los ferrocarriles, la parte fluvial, las líneas aéreas, la telefonía y todo lo demás. Agua, servicios de agua, servicios de agua, se privatizó todo. Como dijo Dromi, el ministro Dromi, sí, todo lo que tiene que corresponder al Estado tiene que ser privatizado. O sea que era muy clara la idea, y junto con esto estaba, ¿no es cierto?, el conterráneo nuestro, Domingo Cavallo, claro, que impulsaba, ejecutaba idea, también. Claro. Fue ministro de Economía, ministro de Hacienda, ministro hasta también de Obras Públicas. En algunos servicios acompañado por la calidad de los servicios que tenían, porque por ejemplo para la telefonía, teléfonos, qué sé yo, en los años 70, 80, una casa que tenía teléfono cotizaba muchísimo más que una que no, porque conseguir un teléfono era complicado. Es decir, la baja calidad de algunos servicios hacía que hubiera consenso social para que se y además con una sola empresa, exceptuando casos de algunos lugares donde había unas cooperativas, pero que dependían de Entel, que era la empresa nacional de telecomunicaciones. Y en los años 80 hay una mejora en los servicios telefónicos con el plan Megatel. Megatel, exacto. Que había lanzado el gobierno de Alfonsín, donde, bueno, ahí se instalaron 1 millón de teléfonos. Y eso era una gran cosa. Es decir, por lo menos se amplió
la cantidad de teléfonos que había en el país, porque si no, era imposible conseguirlos. Pero cuando ya viene la privatización, lo que sí tiene como de bueno, como que se divide un poco el país, no era tan, digamos, antimonopólico, porque en definitiva cada empresa tenía un sector del país. No había una sola en el país, pero había una sola por cada región. Una sola por cada región, o sea que no había mucho para elegir. Y a la zona nuestra le toca Telecom. Sí, señor. Que hablábamos todavía de la telefonía fija. Sí, señor. Hablábamos todavía de la telefonía fija. La celular viene inmediatamente después. Entonces, con esta empresa Telecom se hace una renovación del edificio, que es lo que estamos viendo, algunas imágenes ahora, y vamos a escuchar ahora entonces también el discurso del intendente Jorge Luis Bucco. Y para la gente más joven, como dijiste vos recién, Bucco hace hincapié, y le parece muy bien que al estar Telecom en San Francisco tenga discado directo internacional. Quiere decir que podíamos desde nuestro teléfono fijo hacer una llamada al exterior sin la intervención de la operadora. Cosa que, bueno, al día de hoy, con los celulares, ¿no es cierto?, vamos y venimos por el mundo con las llamadas sin ningún problema. Pero tengan en cuenta, la gente más joven, que no siempre la comunicación es la que ellos conocen hoy. Pueda comunicarse cada vez mejor y a la vez cada día más vecinos puedan acceder al beneficio de contar con un aparato telefónico. Como responsable del gobierno municipal, esto nos alegra porque significa un nuevo paso hacia el crecimiento y el desarrollo. Además, con este tipo de eventos empezamos a ver concretados en los hechos los resultados de la política implementada desde el gobierno nacional, y uno de cuyos ejes es la reforma del Estado. Entre los objetivos de esa reforma se destaca el de pasar a manos privadas la ejecución de obras y la prestación de servicios que en manos del Estado Nacional demostraron ser deficitarios e ineficientes. En materia de comunicaciones y como fruto de esta política, hoy vemos que se concretan inversiones que nos permiten, por ejemplo, contar con discado directo internacional, un reclamo que el gobierno y las instituciones de la ciudad veníamos realizando desde hace años. Bien, luego de las palabras del intendente, como es muy tradicional en todos estos actos, también participaba el obispo, en este caso Carlos Baldomero Martini, da la bendición al edificio, a la instalación, ¿no es cierto?, haciendo votos por un buen funcionamiento de esta empresa privada de comunicaciones. Que está bueno, ya que hablamos de cuestiones siempre históricas, también señalar que no es la primera empresa privada de teléfono de San Francisco, en razón de que anteriormente y cuando surge la telefonía en San Francisco, precisamente las empresas eran privadas. Claro, igual que las de energía. Claro. Así que hubo un periodo con empresas privadas, particulares de San Francisco, luego la Unión Telefónica, después la Compañía Argentina de Teléfono, que en realidad era inglesa, y, en fin, o sea que hubo eso. Luego se estatizan las líneas telefónicas y con el menemismo vuelven a privatizarse. El peronismo de los 40 estatiza, el peronismo de los 90 privatiza. Tercer tema en esta emisión de Huellas, la preocupación de los comercios por promover sus ventas y acciones conjuntas que intentan llevar adelante para lograr este objetivo. En ese contexto, una campaña que fue muy potente, muy importante en su momento. Sí, se reiteró en algunas oportunidades. Y se reiteró en varios años. En estos años, acá en el año pasado, en el 2020, también tuvimos, ¿no es cierto?, las promociones que desde el centro comercial se van efectuando. Esta edición, obviamente, mucho más limitada por todo el tema de la pandemia, pero han sido el San Francisco a cielo abierto, que hubo en algunas oportunidades, y en este caso era San Francisco es un regalo. Exactamente. Donde se hacían promociones especiales para la Navidad del año 93 y los comercios ofrecían algunas oportunidades con mejores precios también, con premios a quienes eran compradores y también con premios para los propios comerciantes, de modo tal que ellos incentiven también la entrega de los bonos y todo, porque uno de los comerciantes participantes de la campaña iba a tener un premio que era importante. Esto lo explica entonces, en primer lugar, Copetti,
que era miembro, ¿no es cierto?, del Centro Industrial, Comercial y de la Propiedad, claro, todavía. Que se llamaba en esa época. El Centro Empresarial y Servicios desde el año 2003 para acá. De hoy es con mucha satisfacción anunciar de que el Centro Comercial, Industrial y la Propiedad va a realizar por segundo año consecutivo la campaña San Francisco es un regalo. Ustedes recordarán de que el año pasado surgió esta inquietud de organizar una campaña de promoción comercial integrada, nacida de la idea del centro comercial, pero integrada con todos sus asociados. Y que el año pasado el resultado fue muy favorable por la acogida que tuvo en el público consumidor y en el mismo comercio, con casi 200 comercios adheridos, que culminan con la participación en un sorteo de un automóvil 0 kilómetro para el primer premio, y después del segundo al 10º premio, o sea, 9 premios más de artículos del hogar, televisores, heladeras, centros musicales, lavarropas, similar a lo que fue el año pasado en cuanto a premios. Bueno, luego de las palabras de Coppetti, sí, el que usa la palabra es el presidente del centro comercial, que es Alberto Chiavazza, muy recordado, propietario de Bazar Hugo, claro, la sociedad que él tenía, Bazar Hugo, que bueno, durante mucho tiempo fue un dirigente empresarial y mucho más tiempo empresario. De comercio. Así que bueno, una persona muy apreciada en San Francisco, que da también las explicaciones suyas, en este caso, de San Francisco es un regalo. Comercio de San Francisco, que no desaprovechemos esta oportunidad, porque lo que queremos es fomentar, es promocionar nuestra ciudad, nuestros comercios, para que la zona se llegue a San Francisco, esa zona tan importante que nos visita continuamente, pero que queremos que lo hagan cada vez más, que es muy amplia. La zona son 100 kilómetros a la redonda o más. Entonces, esa zona hay que aprovecharla y esta es una oportunidad para demostrar el comercio de San Francisco. Nosotros también, los comerciantes, tenemos que colaborar con buenos precios, con buenos surtidos, buena atención, todas estas cosas que hay que brindarle al cliente. Esto también es para el comerciante de los barrios, que es una forma para dar a conocer sus negocios. Así que es una oportunidad importante y que no podemos de alguna manera dejar pasar por alto. Bueno, y cierra la lista de los que anunciaban en la conferencia de prensa otra persona muy conocida en San Francisco, que fue Jorge Schiaveno. Jorge Schiaveno era el que llevaba adelante las gestiones como gerente en ese tiempo del centro comercial, y tiene unos conceptos muy interesantes, ¿no?, que sobre la cuestión del comercio y sobre lo que ofrecía San Francisco comercialmente en aquella época, que es bueno tomarlos en cuenta en la actualidad. Y Jorge Schiaveno había sido también, en varias oportunidades, director municipal de Cultura. Todos sabemos que la ciudad de San Francisco cuenta con una infraestructura comercial muy importante. Hay una diversidad, una variedad de negocios de todo tipo que ha convertido a San Francisco en estos últimos años en un trascendental centro de compras, no solo para la zona vecina, sino para otras zonas que también acuden a la ciudad por la variedad y la calidad de la oferta de productos que aquí se comercializan. Justamente en lo que hace al tema del interés de los consumidores en aprovechar esta instancia, esta promoción especial, se ha visitado y se está en esa tarea de concientizar a los comerciantes para que las ofertas para esta promoción sean realmente atrayentes, signifiquen un beneficio para los consumidores, que es una forma de retribuir la consecuencia de los clientes, de los comerciantes de San Francisco, que se verán favorecidos sin duda en esta instancia. Cuarto y último tema de Huellas, en el que estamos recorriendo diversos aspectos de la actividad de la ciudad de San Francisco. Ahora vamos a ir a la política. La visita de políticos importantes a la ciudad de San Francisco, en este caso políticos que estaban generando una alternativa al menemismo, que después con el tiempo terminarían siendo parte de la alianza y del gobierno. Pero visitaban San Francisco Chacho Álvarez, ¿sí?, Pino Solana
y Horacio Viqueira, que era el hombre en Córdoba de este grupo, Arturo. El Frente Grande. Era el Frente Grande, exactamente. Claro, y estaban Grande. promoviendo el Frente Grande en todo el país. Exactamente. Esa visita también se produce sobre final del año 1993 y Chacho Álvarez, que lleva el que habla, va a hablar en primer término en esta conferencia, plantea precisamente la necesidad de que exista un partido como era el Frente Grande, pero que no quede algo circunscrito a Buenos Aires, sino tratar de hacerlo nacional. Él Claro. habla de una nacionalización del partido, que sea una opción sobre dos partidos grandes. Para aquel momento era el radicalismo y el peronismo, Claro. o el justicialismo. Exactamente. Esto era más bien que de paso era un desprendimiento más bien del peronismo. Claro, y con una línea más de centro-izquierda. Más de centro-izquierda, más progresista, claro. Precisamente, bueno, ya Carlos Chacho Álvarez venía del peronismo. Exacto. Venía del peronismo. Había sido electo en las boletas del 89. Claro. Y después, diferenciándose de Menem en las políticas de privatización, armaron lo que se llamaba el Grupo de los Ocho, ¿te acordás? Exacto. Sí, señor. ¿Ya Y está? ahí surge. Y ahí surge ello. Y bueno, entonces esto es lo que dice ahora Chacho Álvarez. Bueno, empezó una etapa de lo que se llama la nacionalización del Frente Grande. El Frente Grande se planteó el 3 de octubre hacer buenas elecciones en la capital y en la provincia, que eran los dos distritos donde estábamos más fuertes y había referencias de alguna manera con más predicamento social. Y bueno, se cumplió ese objetivo, se hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, una muy buena elección en la capital federal, y a partir de ese momento dijimos vamos a discutir, a charlar, a cambiar criterios con la gente del interior. Empezamos por la provincia de Córdoba, de cómo se construye una cosa grande en serio, que nadie cerrara esta perspectiva, que no había frentes grandes provinciales porque no había habido ni conversaciones ni consensos acerca de cómo se construía una fuerza política mayoritaria a nivel nacional. Y entonces lo que vinimos a hacer una primera aproximación en la provincia de Córdoba para unificar el espacio, para contribuir a la unificación del espacio y para salir de esta idea de minorías permanentes en que las fuerzas progresistas, humanistas, nacionales y populares están en la mayor parte del país. O sea, la convocatoria a convocar una fuerza grande, abierta, pluralista, que empieza a disputar, empieza a tener una presencia importante, decisiva en el escenario político y empieza a disputar de alguna manera un nivel de protagonismo que hoy todavía reconocemos que no tenemos. Era una época en la que se discutían muchos temas, entre ellos el Pacto de Olivos, que conducía a la reforma constitucional del año 1994. Sobre este tema ya habíamos hablado anteriormente. Exactamente, y sobre este tema en otra emisión, sí, sí. De Huellas. Y sobre este tema hablan ahora los protagonistas de esta conferencia. Claro, del Frente Grande. El otro político importante que nos visitaba en el momento era Fernando Pino Solanas. Claro. Se lo ve muy joven todavía, ¿no es cierto? Estamos hablando de 30 años atrás, y él habla de una pérdida de la cultura política democrática en el país. O sea, él veía como que el menemismo era muy absorbente y que las cuestiones democráticas no iban mucho con ellos, de acuerdo a las críticas que hacían, por supuesto, ahí. Y también lo vamos a escuchar ahora, él habla de una manipulación de la justicia, temas que son recurrentes, pero de todos los partidos siempre hacia los oficialismos. Y por último, como decías vos al principio también, formula sus críticas al Pacto de Olivos, que es el pacto entre el expresidente Alfonsín y el presidente Carlos Menem, que conducen a la reforma del 94. Ahora vos fíjate, de todos modos, todas las críticas son parciales. O sea, no es que hay una crítica a la reforma constitucional, porque la reforma, muchos y todos, yo creo, coincidían en que era necesaria. Pero en particular había puntos que no les interesaban o que lo veían muy interesados, como precisamente lo que habíamos hablado ya en otra oportunidad, ese tema de la reelección del presidente, donde Menem sostenía, y consiguió que así sea, que él mismo pueda ser reelegido
cuando había sido elegido con otra constitución, y el presidente que venía, que se elegía en el 95, iba a estar elegido con una constitución nueva. Entonces eso era muy resistido por mucha gente. No obstante, no consiguieron cambiar la idea del presidente Menem en ese momento. El Frente entiende que este acuerdo ha llevado al punto máximo una política de achicamiento de la democracia. Ya esto es, aquí lo que efectivamente se ha venido perdiendo es esta cultura política democrática de apelar al consenso, a la participación de la gente. Cuando esto se toma además en el caso de lo más esencial que une a los ciudadanos de un país, que es la Constitución, bueno, estamos ante una farsa espectacular, una farsa trágica, porque acá lo que se está escamoteándole a la gente es la posibilidad de que discuta sobre aquello que la va a unir, y nadie puede respetar en serio una Constitución en la que no participa. Frente a este acuerdo, que en definitiva viene a legitimar, a darle continuidad jurídica a lo hecho, que no es nada más ni nada menos que el más espectacular proceso de corrupción política, administrativa y económica que haya conocido este país, y no vamos a robarle minutos para recordar esta historia de diputados truchos, de compra de electores radicales en Corrientes, de una Corte Suprema que aceptaba los dictámenes del superministro Cavallo, robando, sacando sentencias, un manipuleo extraordinario de los poderes al servicio del dictamen del Poder Ejecutivo, y tantas cosas más que parecería que no tenemos memoria si no las traemos al presente. Sobre todo esto se asienta el pacto Menem-Alfonsín en una cosa extraordinaria, porque efectivamente todo esto viene a caballo de un solo gran motivo, una sola gran urgencia, que es la reelección del presidente, máximo responsable de este vaciamiento ético, económico y democrático de la Argentina. Frente a esto, el Frente Grande levanta la bandera de la participación de la gente. Hoy es un llamado fraterno, una mano abierta a todos los ciudadanos, a todos los hermanos de las corrientes democráticas nacionales, populares y democráticas argentinas. Vengan del peronismo, del radicalismo, demócratas cristianos, socialistas, independientes, gente de izquierda. Acá, esta convocatoria, esta bandera grande es a repensar esta Constitución. El Frente Grande presentará su propio proyecto de necesidad de la reforma constitucional, con su propio proyecto de revisión de la Constitución, entendida como hipótesis, como modesta base para una discusión amplia, que pensamos llevar mesas, sacar mesas a la calle de discusiones, universidades, escuelas, plazas, sindicatos, en todos los lugares del país. La Constitución nace de la gente y debería nacer de la gente, más allá de las fuerzas reales que pueda tener este punto de convergencia democrático de tantas cosas políticas que se siente grande, más allá de las fuerzas que tengamos para imponer o en fin, estas ideas, ¿no es cierto?, en la próxima reforma. Interesantísima esta conferencia de prensa, protagonistas muy importantes del debate político de la República Argentina, como Chacho Álvarez, como Fernando Pino Solanas, ¿no? Estuvimos escuchándolo primero a Chacho, ahora a Pino, y cierra esta conferencia Chacho Álvarez, ¿no? Claro, volviendo a insistir sobre la necesidad de que se sumen a ellos todos los políticos del partido que fuere, incluso apuntaban mucho al radicalismo y al peronismo, pero que no estaban conformes con lo que le daban las estructuras partidarias, claro, de aquel momento. Fíjate que incluso él es, digamos, de alguna manera coherente luego de esto, ¿no es cierto?, muchos años después, cuando, allá por el año 98, comienzan a trabajar con vista a las elecciones del 99 y hacen unas elecciones internas muy transparentes al parecer, porque nadie había objetado nada, y donde termina después yendo a una interna entre el radicalismo y Frente Grande para definir quién iba a ser presidente y quién vice, en algo que ya estaba decidido, que el binomio era de la Rúa y Álvarez, pero
para definir el primer término de la fórmula. Sí, claro, los dos integrantes del binomio eran De la Rúa y Álvarez, y se definía quién era el candidato a presidente y quién era el candidato a vice. No obstante, después de todos modos se ve que no compartió mucho las políticas del propio De la Rúa, porque Chacho Álvarez fue el primero que renuncia luego, y como vicepresidente, ¿no? Él presenta la renuncia que de una manera muy particular, porque lo hace en un bar. Sí, ¿no? En un bar, llama una conferencia de prensa para hacer la renuncia. Muchos consideran que es el principio del fin del gobierno de la Rúa. Pero claro, ahí también hay que tener en cuenta que ese gobierno de la Alianza en muchas cosas no encontró la solución en su momento y termina dándosele curso a una política que venía siendo criticada por mucha gente, que era del neoliberalismo. También ya en aquel momento. Lo regresan a Cavallo. Lo regresan a Cavallo como la persona Cavallo que se había ido del Ministerio de Economía en el año 96, peleado con Menem, es regresado al Ministerio de Economía por De la Rúa. Exactamente. Con el esquema de la convertibilidad. Claro, y eso en enero del 2001. Exacto. Bien, Chacho Álvarez aquí, volvemos al 93, cierra, digamos, su planteo crítico a todo lo que estaba sucediendo de la mano del Pacto de Olivos, que era entre Menem y Alfonsín. Nosotros somos conscientes que ninguna fuerza hoy pueda resolver el tema de construir una herramienta que tenga pretensión de mayorías en la Argentina. Si seguimos en las pequeñas mezquindades, peleas entre partidos llamados pequeños, vamos a ser funcionales y vamos a terminar ayudando a la consolidación de dos grandes partidos, aunque la gente muestre mucha incredulidad en la política, mucha distancia con los dirigentes, hay un escepticismo cultural y político en la Argentina muy grande, pero si nosotros no hacemos bien las cosas, la gente va a seguir optando por lo seguro, por lo que conoce, por sus tradiciones, por lo que está cerca de sus manos, y no va a cambiar si no ve conductas distintas, ánimos distintos, abrirse la cabeza a las nuevas realidades. El mundo ha cambiado muchísimo, la Argentina ha cambiado muchísimo, y nosotros lamentablemente estamos viendo que hay condiciones en el país objetivas de mucha gente que necesita que haya otra fuerza que airee la democracia, la oxigene, ponga debates que no están dadas en las fuerzas tradicionales, porque las fuerzas tradicionales discuten desde un economicismo muy salvaje, pero acá no hay una discusión en serio de un proyecto social, humanístico, de un proyecto abarcativo, de una ciudadanía plena, de una participación popular en las decisiones. Acá no hay un modelo cultural alternativo. Entonces digo, las fuerzas políticas discuten solamente el equilibrio fiscal, la competitividad de la economía argentina, desde una visión absolutamente sesgada en el economicismo. Y no hay una discusión sobre la construcción de una democracia más justa, más igualitaria, con más solidaridad. Han desaparecido del escenario político, del vocabulario político, palabras como solidaridad, protagonismo popular, defensa de los derechos. Todas estas cosas, una fuerza política no del discurso, sino de tener un instrumento más fuerte, más unitario, más homogéneo, puede volver a instalar en el debate. Si no, el debate va a seguir sesgado y monopolizado por la palabra liberal, o por la palabra conservadora, o por la palabra neoliberal. Bien, excelente, un gran programa con documentos, extraordinarios que seguramente ustedes habrán disfrutado. Les proponemos reencontrarnos en otra emisión de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad.
de generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e hidrogrúas.